Estamos grabando. Entonces el tema, continuamos con la salud del alma y la base bíblica es la misma. El tercer libro de Juan, capítulo 1, versículo 2 dice: querido hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Amén. Esto fue lo que vimos el día lunes, la palabra salud que aparece acá donde dice que tengas buena salud física, significa tener buena salud, estar bien en cuerpo, figurativamente ser incorrupto, fiel en doctrina, bueno en salud, sano y salvo, de sana doctrina, correcto o bien fundamentado, higiene, ser correcto, ser entero, estar libre de error, verdadero, justo y cabal. Eso fue lo que vimos el día lunes, y el día de hoy vamos a iniciar ya con el desarrollo. Bueno, y vamos a ver, mis amados hermanos, que parte de lo que se manifiesta cuando hay un alma sana, que tiene salud, es que la persona prospera. Amén. Eso es lo que logran ver ahí en la pantalla. No sé si lo logran ver aunque esté de lado, pero básicamente eso es lo que está ahí. Bueno, miren, en esta imagen, mis amados hermanos, yo pues estoy acostumbrado a colocarle a cada punto una imagen, porque como dice un dicho, ¿verdad? Que a veces una imagen habla más que 1000 palabras. Y en la imagen lo que se ve son a 4 niños, ¿verdad? Que se están riendo, están contentos. ¿Y por qué colocaba yo esta imagen cuando vamos a hablar de que cuando el alma está sana, la persona prospera o es próspera? Porque ustedes y yo, mis amados hermanos, nunca vamos a ver a un niño preocupado por el día de mañana, preocupado por qué va a comer, preocupado por si tiene o no tiene zapatos, preocupado por el lugar en donde viven. Antes bien yo veo ahora a mis hijos, ¿verdad? Aún están pequeños y ellos se deleitan, mis amados hermanos, con las pocas o muchas cosas que tengan. Algo que nos llama la atención es que en determinado momento y hasta la fecha nosotros empezamos acá en Guatemala a vender juguetes, y los juguetes que comprábamos venían muy bonitos juguetes y juguetes de marca y todo. Y mis hijos se fueron llenando de muy buena calidad de juguetes, y con el tiempo los fueron haciendo a un lado y empezaron a querer a juguetes sencillos, si los queremos así, plastiquitos y bien sencillos. Y yo veo cómo ellos se deleitan a veces más con algo sencillo que con algo de marca y de buena calidad. Y por eso yo colocaba esa imagen ahí, porque cuando hay un alma, mis amados hermanos, que está sana, simple y sencillamente aprende a deleitarse con lo que tiene. Y en este caso nosotros que ya estamos casados, que ya tenemos a nuestros hijos, no son cosas, pero vamos a decirlo como para darnos a entender con la palabra cosa, ¿verdad? Una de las cosas, mis amados hermanos, que más deberían de deleitarnos es tener a nuestra familia. Ciertamente, muchas veces en nuestra alma deseamos muchas cosas más y mejores a veces, pero yo creo que lo mejor que el Señor nos ha entregado es a nuestra familia. Por eso recordemos que la Biblia claramente dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo a su ayuda, ¿verdad? Y después de la ayuda, empezaron a multiplicarse, y esa fue la mayor bendición que Dios pudo entregarle al hombre estando en el huerto. Y esto es parte de lo que yo voy entendiendo, mis amados hermanos, ahora con el paso del tiempo de estar casado, ¿verdad? De que la más grande bendición que Dios nos ha dado es nuestro matrimonio, nuestros hijos. Y eso en determinado momento tiene que ser lo más importante para nosotros. ¿Por qué utilizo la palabra o la frase en determinado momento? Perdón. Porque conforme los años van pasando, cuando un alma está sana,
es necesario, escúchenme cómo lo voy a decir, es necesario de que todos vayamos prosperando. Ustedes, pues mejor que nosotros ya lo vivieron, ¿verdad? Porque sus hijos ya están mayorcitos y se dan cuenta que no se necesitó, no se requirió, mis amados hermanos, de mayor esfuerzo, digámoslo así, en lo literal, para que ellos crecieran. Bastó con que nosotros como padres hiciéramos lo básico, como darles alimento, un techo, comida y estudio, y solitos crecieron. No hay algo que ustedes y yo podamos decir, yo hice esto para alargarle las piernas a mi hijo y que mida lo que mide ahora. Solitos crecieron, solito el Señor dio el crecimiento. Y cuando el alma está sana, igual acontece, mis amados hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. Vamos prosperando. A veces los problemas del alma, por ejemplo, puede ser la tristeza, que algo nos pasó y estuvimos tristes por mucho tiempo. Entonces es necesario que esa alma llegue a estar sana para que vaya prosperando y no esté en la misma condición siempre. Por eso les repito, el mejor ejemplo para esto de la prosperidad son los niños, de que por cuanto ellos tienen un alma próspera, un alma sana, ustedes y yo no los vemos a ellos preocupados, afanados, cargados, atribulados por las situaciones de la vida. Antes bien, ellos aprenden a deleitarse con lo que tengan. Si tienen, están contentos. Si no tienen, también están contentos. Y este es uno de los puntos, les digo, importantísimos de este tema, de que un alma sana, un alma que tiene salud, les podría decir hasta es automático, tiene que prosperar. Y no es correcto que conforme los años vayan pasando, en lugar de tener más en todo el sentido de la palabra, espiritualmente, materialmente, emocionalmente, se tenga menos. Porque si así llegara a ser, entonces hay algo que no es normal. Ustedes y yo, repito, cuando nuestros hijos nacieron, yo le digo a Mercy cuando ella nació, mira mi amor, aquí me cabías, y justo su cabecita me quedaba en la mano y sus piecitos aquí en mi antebrazo. Ahora vayan a ver si me cabe y ya no la aguanto cuando la cargo. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque el crecimiento, mis amados hermanos, es natural, el desarrollo es natural, y lo mismo acontece en nuestra alma. Nos es necesario que conforme los años, podemos decir, de matrimonio, de vida, los años en Cristo vayan pasando, ustedes y yo tenemos que tener más conocimiento, más llenura del Espíritu Santo, más amor, si es en el matrimonio, los unos por los otros. ¿Por qué? Porque no se puede amar de la misma forma al cónyuge, a un hijo, de cuando nació, a conforme va creciendo, a conforme van pasando los años de matrimonio. ¿Por qué? Porque ya se van teniendo experiencias que le van marcando a uno la vida, y entonces llega un punto en la vida en el que uno simple y sencillamente ya no puede vivir solo o volver a la condición de la soledad. ¿Por qué? Porque le hace falta la presencia, el aroma, el cariño, el amor, el servicio de el ser amado de un hijo. Escuchaba una noticia hoy precisamente, quizás ustedes se enteraron, mis amados hermanos, que no sé, tal vez hace como un mes más o menos, en Estados Unidos hubieron 2 balaceras, en donde una fue un colegio y se murieron muchos niños ahí, y también se murió una maestra. Total que hoy escuchaba la noticia en que la maestra que falleció, dice que el esposo se quedó muy triste. ¿Por qué? Porque falleció su esposa. Y la tristeza, esto, créanme, me sorprendió esto, la tristeza que él pues obtuvo a causa de la muerte de su esposa, dice que en 2 días, escuchen esto que es sorprendente, lo mató. Y a los 2 días el esposo falleció,
porque él simple y sencillamente ya no pudo vivir sin su esposa. Entonces ahí nos damos cuenta cómo, pues definitivamente yo creo que todos, ¿verdad? Sin excepción, si algo similar nos llegara a pasar, no hablemos del cónyuge, de un hijo, un familiar, un primo, un familiar lejano, uno lo siente, cuanto más si llega a partir el cónyuge o un hijo, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención que los doctores dijeron que este varón murió de la tristeza. Pues definitivamente su alma fue trastocada porque le faltaba la otra parte de su ser, porque sabemos que en el matrimonio, mis amados hermanos, hay una unión en espíritu, en alma y en cuerpo, y a mí me sorprende, créanme, se lo repito, de que en 2 días la tristeza le quitó la vida al esposo de esta maestra que falleció en una de esas balaceras. Entonces les pongo este ejemplo y se los menciono para que nos demos cuenta, mis amados hermanos, de que la falta de salud del alma puede ser tan delicada que puede llegar hasta que perdamos la vida, literalmente, no digamos la vida espiritual. Entonces por eso es de vital importancia de que ustedes y yo escudriñemos nuestras almas. Este tema a mí me ha servido de mucho también en lo personal. Les cuento otra anécdota que me pasó en estos días, ¿verdad? A mí me invitaron a ministrar la alabanza en un lugar de una reunión de pastores, pero yo iba a ministrar con el teclado y otro pastor iba a dirigir. El asunto es que hubo algún pequeño conflicto con el pastor para ponernos de acuerdo lo que se iba a ministrar. Y empecé yo con pensamientos de no, yo ya no estoy yendo a tocar. Hay que mire qué hace él. Y en esos conflictos estaba yo cuando me recordé del tema, pero yo estoy predicando de la salud del alma. Entonces empecé yo a indagar y digo, si hago lo que yo tengo pensado hacer, voy a demostrar solamente de que mi alma no está sana. Pensando en el tema que hemos estado ministrando, ¿verdad? Entonces lo que hice fue que me bajé un poquito, ¿verdad? Le escribí y al final decidí hacer lo que él dijo. Y al final ministramos y pues todo salió bien, gracias a Dios. Pero les digo, me sirvió este tema de que por una falta de ponernos de acuerdo, yo ya estaba como tal vez sentido, por así decirlo, ¿verdad? Pero me acordé del tema de que yo tengo que tener, valga la redundancia, mi alma sana. Y entonces me sirvió para poder continuar con aquel privilegio que me estaban pues otorgando, ¿verdad? Y lo mismo es con cada uno de nosotros. Hay momentos en los que alguien nos va a turbar el alma, nos va a cargar. Entonces meditemos, sentémonos, reflexionemos si vamos a actuar con nuestra alma herida, con nuestra alma lastimada, mejor no actuemos. Porque tal vez nos ha pasado a todos, o quitémosle el tal vez, que en determinados momentos de enojo, hablamos estando enojados y probablemente lo único que hacemos es lastimar. Y después estamos arrepentidos por haber dicho lo que dijimos, pero ¿de dónde se produjeron esas palabras que lastimaron? De que nuestra propia alma no estaba sana. Y les voy poniendo ejemplos más o menos en esa línea. Por esto que ya les digo, me enteré hoy de que el esposo de esta maestra en 2 días la tristeza lo mató. Y si hablamos de la amargura, del enojo, los científicos han demostrado que cuando uno está enojado, el enojo también lo mata a uno. ¿Por qué? Porque cuando uno se enoja, literalmente todo el cuerpo, desde el cerebro, ¿cómo es la palabra? Bueno, cambia y el cerebro empieza a segregar un líquido que literalmente intoxica al cuerpo solo por estar enojados, mis amados hermanos. Y la Biblia nos muestra, la Biblia dice, díganle al justo que le irá bien. Y hay una versión que a mí me gusta mucho en particular, en esa misma cita dice, díganle al justo que será feliz. Entonces esto es muy importante, de que la felicidad que el Señor nos ministre pueda, mis amados hermanos, estar en nuestras vidas, aún así venga la adversidad. Vamos a leer la misma cita que tenemos como base, pero ahora, mis amados hermanos,
vamos a leerlo en otra versión. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. No nos olvidemos de que el punto es que cuando hay un alma sana, se prospera, mis amados hermanos. Y como lo estamos mencionando, se prospera en todas las partes de nuestra vida. Amén. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado, que en todas las cosas, y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. Aquí está la cita más común y más conocida por nosotros, que la salud viene para el cuerpo, ¿verdad? Y para el alma y para el espíritu, así como vamos prosperando. Amén. Y aquí hay otra versión, dice, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, siempre la misma cita. Amados, miren cómo lo dice acá. Aquí lo está hablando, mis amados hermanos, en plural, ¿verdad? No dice amado, sino dice amados. Ahí en esa amados, pues cabemos todos nosotros si queremos hacernos, adueñarnos de esa palabra. Dice amados, espero que estén, escuchen cómo lo dice, hermanos, qué interesante. Espero que estén prosperando en todos los aspectos y que tengan buena salud, así como su alma está prosperando. La otra versión dice, así como prospera, pero esta está hablando de un presente continuo, mis amados hermanos, porque dice, así como su alma está prosperando. O sea, un presente continuo, lo entendemos que prospero hoy, prospero mañana, prospero pasado mañana, y todos los días va a haber prosperidad. ¿Por qué? Porque es un presente continuo. Amén. Bueno, esto es interesantísimo, mis amados hermanos. Pero vean, ahora aquí donde vamos a desarrollar este punto con la ayuda del Señor, porque claramente lo dice, así como su alma está prosperando. No sé si lo logran leer ahí en la pantalla, pero igual se los voy a leer. Vamos a leerlos todos de una vez, por si están apuntando y quieren tener ahí un dato. Si no, de todas formas, yo les voy a mandar el video y les voy a mandar la presentación también, para que ustedes la tengan ahí y puedan revisarla, ¿verdad? Pero esta palabra alma, mis amados hermanos, vean que es lo que el Señor desea que prospere en nuestras vidas. La palabra alma significa, vamos a leerlos todos, persona, significa ser, significa vida, vean, muerte, alma, ánimo, corazón, vida interior, lo más íntimo del ser, aquello mediante lo que percibe, dice, refleja, siente, desea, el asiento de la voluntad y del propósito. Entonces, viendo estos significados, mis amados hermanos, podemos ir entendiendo de que la prosperidad está íntimamente ligada, lo venimos hablando, pero aquí vamos a mencionar algunas otras cosas más, a la salud, a la prosperidad del alma. Pero cuando ya vemos acá estos significados, la palabra alma significa persona. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que prospere de nosotros? Lo que Dios quiere que prospere de cada uno de nosotros, mis amados hermanos, es que como personas, ustedes y yo, prosperemos. Amén. Como personas, el Señor quiere que prosperemos. Y acá nos damos cuenta de que esta prosperidad, mi amado hermano, aunque aquí en la Biblia, en esta versión, lo menciona como plural, también esta prosperidad es singular, está relacionada a mi persona, a tu persona y a cada uno de los nuestros. Entonces, muchas veces, ¿por qué entramos en conflicto los unos con los otros? Porque muy probablemente yo, mi amado hermano, como varón, como padre, como esposo, menciono ahí 3 diferentes facetas de una misma persona, ¿verdad? ¿Por qué entro en conflicto? Porque espero que como varón
la mujer prospere. Espero que como esposo mi esposa prospere. Espero que como padre mis hijos prosperen. Y muchas veces el estar espere y espere, esperando a que el otro o la otra hagan las cosas bien, se nos va la vida, mis amados hermanos, cuando en realidad acá nos estamos dando cuenta de que quien tiene que prosperar, mi amado hermano, primeramente soy yo como persona. Y si yo logro prosperar como persona, esto es algo muy importante lo que les voy a decir, entonces automáticamente yo voy a hacer que los que estén dentro de mi círculo familiar, puede ser también como pastor dentro de mi círculo ministerial, sean mejores. ¿Por qué? Voy a lograr que ellos sean mejores porque yo estoy prosperando como persona. Pero si ustedes y yo, repito, esperamos que los demás prosperen, mis amados hermanos, y si ellos están esperando que nosotros prosperemos, entonces ¿quién va a prosperar primero? La Biblia dice que es mejor dos que uno, ¿verdad? Porque si uno cae, el otro lo levanta. Entonces, mi amado hermano, ahí está claro, ¿verdad? De que no por fuerza tienen que prosperar los dos o todos los miembros de la casa, sino simple y sencillamente con uno que empiece a prosperar en su alma, el otro, mi amado hermano, va a ser también influenciado, y así uno tras otro, no importa cuántos sean los miembros de nuestra casa o de nuestro hogar o de nuestra familia que vivamos bajo el mismo techo, si yo empiezo a prosperar, cada uno de ellos va a prosperar. Y este es el punto central de este que estoy mencionando, de que la palabra alma significa persona, que yo voy a hacer con mi prosperidad, con mi mejoría, que todos los que estén a mi alrededor también sean mejores. Entonces es muy importante de que cuando ya vemos el significado de la palabra alma, llegue a entender de que no se trata de que prospere solo yo, pero sí se trata de que yo tengo que ser el primero que empiece a prosperar para que los demás que están a mi alrededor sean también mejores, y entonces como consecuencia todos, mis amados hermanos, prosperemos. Pero imagínense ustedes que a veces dentro de los hogares o dentro de las congregaciones basta con que alguno no haga algo o haga las cosas mal como para estorbar a todos los que habitan dentro de ese hogar o esa familia. ¿Qué es lo que eso, mis amados hermanos, nos demuestra? Si algo que uno dentro de la casa hizo estorba a todos, entonces lo que vamos a estar demostrando es de que todos en esa casa, a todos nos hace falta prosperar en el alma, de que ya algún tipo de cosas insignificantes, porque a veces dentro del matrimonio se dan problemas por cosas insignificantes, por cosas que no valen la pena ni siquiera discutir. Por ejemplo, porque se quebró un vaso, por ejemplo, porque se quebró un plato, como que en la casa solo un vaso o solo un plato hubiera, y a veces ese es el motivo, mi amado hermano, para que todos probablemente terminemos discutiendo. Pongo esos ejemplos, probablemente en nuestras casas no pase el plato o el vaso, ¿verdad? Pero probablemente pase alguna otra cosa, como no me dijo adiós, se fue y no me dijo adiós, o vino y no me dijo a dónde fue, o cosas similares, mis amados hermanos. Espero estarme dando a entender que tienen que hacer que tu alma y la mía prosperen. ¿Para qué? Como personas seamos diferentes. Amén. Me dicen amén si me estoy dando a entender, mis amados hermanos. Mientras me voy a tomar mi traguito. Amén. Bueno, entonces es importante. Amén. Todo lo que nosotros hacemos, el deseo del Señor, mis amados hermanos, es que nos vaya bien.
Y ahí está, recuérdense que el tema es la salud, ¿verdad? Y que tengamos buena salud. Entonces, al ir entendiendo lo que dice de esta cita, cada diferente versión, eso nos va a llevar, mis amados hermanos, a que ustedes y yo vivamos una vida sana, y no solamente sana, sino también una vida más prolongada. Encontré, no sé si lo tenga porque creo que lo borré, pero encontré unas imágenes en donde decían, con bases bíblicas, ¿verdad? Y decían, la diabetes, por ejemplo, hablando de una enfermedad, es tu decisión si la tienes o si la desecha. ¿Por qué? Porque el Señor, mis amados hermanos, Él nos envió sanos. Y la Biblia claramente dice que no nos enviaría las enfermedades que le mandó a los egipcios. Porque a los egipcios Él le mandó esas enfermedades por la dureza del corazón. Para ver si de alguna forma, y no solamente para ver, sino sí lo logró, pero para ver si de alguna forma el corazón de ellos pues se volvía al Señor. Y nos damos cuenta que la Biblia dice que cuando pasó lo del ganado, que los egipcios que guardaron su ganado, no les pasó nada. Entonces de alguna forma sí funcionó en ese trato con ellos, porque sí se lograron salvar algunos, mas no todos, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, y como repito, gracias a Dios, sí me estoy dando a entender, mis amados hermanos, es importante que ustedes y yo, como personas, cambiemos, porque si mi esposa cambia, por ejemplo, si yo cambio, por ejemplo, ¿verdad? El que está cambiando soy yo, pero no, eso no significa de que solo porque yo estoy cambiando, mi cónyuge también va a cambiar, porque para que él o ella o nosotros, ¿verdad? Cambiemos, yo tengo que tomar la decisión primero de qué es lo que quiero hacer con mi vida. Entonces, al ver ya esto, mis amados hermanos, empieza lo que le llamamos un círculo de influencia, y por la influencia que yo pueda tener como cabeza, o mi esposa, o mis hijos como hijos o esposos, ¿verdad? Ese círculo se va expandiendo y de alguna forma nos llegamos a emparentar con el crecimiento, la sanidad o la prosperidad del alma del otro. Y podemos desear lo que tiene el otro, mis amados hermanos. ¿Y qué es lo que probablemente el otro tiene? Es que ha dejado que su alma vaya prosperando. Amén. Bueno, aquí hay otro significado. Entonces, el primero, recuérdense que el significado de la palabra alma: deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Y esa palabra alma es la persona. Como personas tenemos que cambiar. Pero luego dice, miren, este otro también es interesante. La palabra alma significa ser. Y cuando hablamos de nuestro ser, mis amados hermanos, ahí va incluido espíritu, alma y cuerpo. Porque ustedes y yo fuimos formados por Dios con eso, con espíritu, con alma y cuerpo. Y por lo tal, formamos un ser. Somos un ser, si lo queremos ver así, tripartito, pero aunque somos tripartito, no somos tres personas. Somos un solo ser que tiene cuerpo, que tiene alma y que tiene un espíritu. Entonces, cuando hablamos de esto, aquí nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que la sanidad de nuestro cuerpo depende de la sanidad del alma, que el bienestar espiritual. Por eso hay una cita que es la cita que yo les coloqué desde el principio. Dice, querido hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Entonces acá nos damos cuenta de que la salud de mi alma también está íntimamente ligada a lo que es la salud que yo pueda tener espiritualmente hablando o en mi espíritu. Y recordemos, mis amados hermanos, que cada una de las partes de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, no están colocadas o no forman nuestro ser solo porque sí o por gusto. Antes bien,
cada una de las tres partes que forman nuestro ser están con un fin, están con un propósito. Y el que de cierta forma tiene que definir, mi amado hermano, lo bien que está el espíritu, lo bien que está el cuerpo, es el alma. Por eso es importantísimo que ustedes y yo no descuidemos nuestra alma, ni tampoco estemos perdiendo, mis amados hermanos, la salud del alma por las cosas que están a nuestro alrededor o por las cosas que muchas veces no tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, mis amados hermanos, yo no sé cómo se ponen ustedes, por ejemplo, cuando pierden esa prisa, ¿cómo se ponen? Triste. No, más si le gana liga. Ahí hay un pequeño ejemplo, mis amados hermanos, de cómo, o sea, cosas que no tienen que ver con nosotros, que de alguna forma no están en nuestras manos, nos afectan el alma. Y es ahí en donde nos damos cuenta de que por qué, bueno, perdió un equipo de fútbol y por qué yo me siento triste, si al final yo ni siquiera jugué. Pero ahí viene esto, ¿por qué me siento triste? Por toda la inversión que yo le tengo en este caso, a un equipo de fútbol, de mi alma. Y ahí muchas veces nos damos cuenta que tan dividida pueda estar nuestra alma, mis amados hermanos, de que por algo que es pasajero, si lo queremos ver así, porque muy probablemente hoy pierde con la liga, pero mañana le vuelve a ganar, ¿verdad? Y ahí uno ya está bien contento, ¿verdad? Entonces, cositas como es un pequeño ejemplo, nos demuestran cómo, mis amados hermanos, nuestro ser puede llegar a estar dividido. Y recordemos que la Biblia claramente dice que un reino dividido no permanece. Entonces, ¿por qué muchas veces, a pesar de que van pasando los años y por desarrollo, nos damos cuenta de que solo por el hecho de ir creciendo, uno va adquiriendo más capacidades, tiene más alcance, más conocimiento, más sabiduría? Entonces, ¿por qué a veces no logramos prosperar si, por ejemplo, ya tenemos tal vez unos 10 años de matrimonio, pero seguimos siempre con lo mismo? Se entiende de que el matrimonio empieza difícil, podemos decirlo así. ¿Por qué? Porque la mayoría de matrimonios cuando empiezan no tienen nada, pero con el paso del tiempo van prosperando. Yo me recuerdo literalmente, mis amados hermanos, que cuando la pastora y yo nos casamos, lo único que teníamos era una cama que era de ella y nuestra ropa, hermano. De ahí ni ropero teníamos, no teníamos nada. Pero conforme los años han pasado, mis amados hermanos, les digo, Dios nos ha bendecido. Y es ahí donde uno se da cuenta cómo el alma sana automáticamente hace que el ser, porque en este punto estamos, ya pasamos de la persona, que el ser vaya prosperando. Entonces, este punto para mí es vital de que la palabra alma signifique ser. ¿Por qué? Porque todo va conectado. Si el alma está sana, entonces yo voy a desear en mi espíritu tener comunión con Dios y ser agradecido por sus bondades. Pero si el alma no está sana, está triste porque no logré alcanzar algo, entonces esa alma triste lo que va a hacer es que va a impedir de que mi espíritu quiera tener comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque estoy triste. Y un alma triste, mis amados hermanos, hace que el cuerpo se sienta sin fuerzas y lo que va a desear es, mejor me voy a acostar. Entonces, ¿qué prosperidad va a tener uno si el ser está dividido? Recuérdense que la Biblia ahí nos demuestra cómo hay una división, mis amados hermanos, lamentablemente en nuestro ser, porque dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa palabra carne utiliza una palabra que se menciona sarx, y no está hablando de nuestro cuerpo, porque hay una palabra que también es carne, que sí habla del cuerpo, pero esa palabra sarx
no habla del cuerpo, sino habla de la unión de alma y cuerpo. Entonces cuando dice el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, está hablando no del cuerpo, sino está hablando de esa unión de alma y cuerpo que se unen para estar débiles. ¿Y por qué pasa esto? Porque el alma desconsolada, el alma desanimada, miren qué tremendo, porque la palabra desanimado significa sin alma, y el alma está desanimada y desanimado y sin alma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Puras cargas, puras preocupaciones. El asunto es que un alma desanimada hace flaquear el cuerpo, y un cuerpo que no quiere menearse, entonces lo que va a pasar es lo que la Biblia dice: un poco de dormir y un poco de bostezar y un poco de darse vueltas en la cama, así vendrá tu pobreza. Dice, ¿cómo? Un guerrero armado. ¿Se imaginan ustedes eso? No solamente es guerrero, sino armado. ¿Qué va a poder hacer uno en contra de un guerrero, mis amados hermanos, ejercitado y armado? Nada más que entregarle todo lo que uno pueda tener o lo poco que le queda. Por eso es importantísimo, mis amados hermanos, que nuestro ser esté íntegro. Amén. Que si el Espíritu tiene deseo de orar, pues yo rindo mi ser, rindo mi alma, rindo mi cuerpo y se arrodilla. Y en el nombre de Jesús a orar. ¿Por qué? Porque el Espíritu está dispuesto. Entonces lo que tenemos que aprender, mis amados hermanos, es a alinear nuestro espíritu al Espíritu de Dios, para que entonces nuestra alma sea próspera. Al alma tenemos que recordarle que quien la gobierna es el Espíritu de Dios, y que Dios nos dejó espíritu para que el espíritu desee tener comunión con Él, y el alma lo que tiene que hacer, o la carne lo que tiene que hacer, es sujetarse. Amén. Bueno, el siguiente punto, mis amados hermanos, y ya me quedé mucho acá, porque hay otras cositas más que seguir hablando, es vida. Miren, este también es importante, al igual que los otros que ya mencionamos. La palabra alma significa vida. Y literalmente, mis amados hermanos, podemos decir que nuestra vida empezó no desde que fuimos dados a luz, no. Porque nuestro cuerpo podrá tener la edad que tenemos, pero a esa edad hay que sumarle los 9 meses que estuvimos en el vientre. Entonces nuestra vida, mis amados hermanos, empezó desde el momento que Dios sopló el aliento de vida adentro del vientre. Y sabemos que prácticamente esto acontece, mis amados hermanos, desde que el esperma fecunda el óvulo. Y si fuera un esperma dañado o un óvulo dañado, entonces ahí no puede haber vida. Entonces, desde que el esperma fecunda el óvulo, Dios sopla, y desde ese instante empezó nuestra vida. Y aquí la palabra alma significa vida. Aquí tendríamos que hacer un autoexamen desde el momento en el que empezamos a ser formados en el vientre hasta la edad que tenemos el día de hoy. ¿Cómo, mis amados hermanos, la pregunta, nos ha ido en esta vida? ¿Será? Esta es una pregunta que tenemos que respondernos a nosotros mismos. ¿Será que estoy llevando el tipo de vida, por ejemplo, que soñé cuando tenía 15 años? Pues es por poner un ejemplo, porque la mayoría, cuando estamos más jóvenes, decimos, bueno, recuérdense lo que nos preguntan a veces los maestros o nuestros padres. Nos preguntan, hijo o hija, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y algunos decían, yo por ejemplo, cuando me preguntaban eso, yo decía que quería ser policía. Y después decía que quería ser bombero. Pero nunca en mi vida, cuando me preguntaron, yo dije quiero ser pastor. Nunca. Entonces mi pregunta está basada a este significado, mis amados hermanos, que la palabra alma significa vida. Creo que todos, sin excepción, cuando estábamos probablemente solteros, cuando estábamos
no solamente solteros, sino éramos niños y vivíamos todavía bajo el resguardo de nuestros padres. Quizás idealizamos algún estilo de vida. Aquí, por ejemplo, en Guatemala hay una carretera muy famosa que le llaman carretera a El Salvador. Le llaman carretera, repito, a El Salvador. ¿Por qué le llaman así a esa carretera? Bueno, porque va para El Salvador, ¿verdad? Pero ¿por qué es tan famosa esa carretera? Porque en dicha carretera, mis amados hermanos, ahí vive gente de mucho dinero. Ahí vive gente de mucha plata, como dicen allá en Costa Rica, ¿verdad? Y a mucha gente, cuando uno le pregunta, ¿y a usted en dónde le gustaría vivir? La respuesta que dan es: a mí me gustaría vivir carretera a El Salvador. No es porque van a llegar a El Salvador, sino porque ahí en ese camino hacia El Salvador hay casas muy bonitas y hay casas de gente que es pues millonaria. Bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque probablemente quizás no fueron nuestros sueños, ¿verdad? Vivir carretera a El Salvador o allá en Costa Rica, en algún lugar donde viva, ustedes sepan que viva la gente millonaria, ¿verdad? Pero quizás tuvimos otros sueños en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta, o tal vez ya nos dimos cuenta de que los años de nuestra vida han ido pasando y han ido pasando y ya no tenemos la misma fuerza de cuando teníamos 20, y los años siguen pasando, mis amados hermanos, y no logramos alcanzar todas las cosas que teníamos planeadas para nuestra vida. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó, mis amados hermanos? Si teníamos muy bonitos planes, si teníamos muy buenos sueños, si todo iba marchando bien, la pregunta es: ¿qué pasó? Que el día de hoy ya tengo cierta edad, pero toda aquella planificación que tenía para mi vida, resulta que probablemente no la he alcanzado. Aquí la pregunta es: ¿qué pasó? Y la respuesta es: ¿qué tan sana está el alma? ¿Cómo quedó nuestra alma, mis amados hermanos? ¿Será? Porque este es otro punto muy importante e interesante de esto. Muchas veces tuvimos muchos sueños, ¿verdad? Pero en los procesos de crecimiento, tal vez nos pasó algo que nos marcó la vida, a tal punto de que no solamente nos marcó la vida, sino que quedó un trauma en nuestras almas. Y ahora, ante algún reto, ante algún plan, algún deseo, como el alma quedó trastocada por algo que a mí me pasó, probablemente pensemos algo tan común como mi papá, cuando yo estaba haciendo algo, me dijo que yo no servía, que las cosas que yo hacía eran malas, que nunca me portaba bien. Esas palabras quizá quedaron impregnadas en el alma, y ahora cuando él o ella quiere realizar algo y probablemente sabe que tiene la capacidad para poder realizarlo, esas palabras vienen y resuenan: pero mi papá decía de que yo no sirvo para nada. Y aunque pareciera gracioso, mis amados hermanos, una persona de unos 40 años diciendo que no sirve para nada, pero ¿por qué? Porque su alma, su vida quedó, mis amados hermanos, marcada, y por eso ya pasaron 40 años y no ha logrado lo que deseaba, no ha logrado lo que planificó. Mas sin embargo, un alma sana, mis amados hermanos, entiende de que no importa qué edad tenga, lo que importa es que hay salud, y la Biblia muestra que mientras haya vida, hay esperanza, y la esperanza no avergüenza. Yo no sé si ustedes se habrán enterado, pero yo me enteré, mis amados hermanos, de una anciana de 72 años, panameña. Dice que a la edad de 72 años, pues ya prácticamente estaba solita, ¿verdad? Y gente se dio cuenta de la edad que tenía, pero era dueña de unos hoteles, creo que era, o de un hotel, pero era muy grande. Entonces empezaron a manipular ahí los documentos para quitarle a la señora su propiedad,
Y la señora a los 72 años se paró y defendió su propiedad y no se la pudieron quitar. Y el día de hoy es un hotel muy conocido y muy famoso, y la dueña tiene más de 72 años. Entonces les menciono esto, ¿por qué? Porque cuando hay un alma sana, mis amados hermanos, no importa la edad que ustedes y yo tengamos, siempre hay esperanza. Siempre es necesario que hayan planes para esta vida. Mientras que estemos vivos, es necesario que mantengamos alguna ilusión. Siempre Dios tiene algo mejor planeado, planificado para cada uno de nosotros. Pero nos es necesario, mis amados hermanos, que nuestra vida, entiéndase, desde que fuimos engendrados, ¿verdad? Hasta la fecha, que vayamos alcanzando nuestras metas, porque yo creo que no es sano, además de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que se nos vayan pasando los años de vida, amén, y que no logremos alcanzar nada de lo que tenemos planeado. Hay un punto muy interesante que ya lo hemos mencionado dentro de estos temas, ¿verdad? Pero lo vamos a mencionar ahora desde otro ángulo. Cuando falleció el profeta, pero dejó endeudada a su esposa, y llegó el acreedor a llevarse a los hijos, la Biblia dice claramente, mis amados hermanos, que el profeta le dijo que trabajara con sus hijos. Esa es una solución, aparte de la unción, que era el aceite, ¿verdad? La otra solución para poder prosperar también es trabajar con nuestros hijos. La pregunta acá es, ¿cuántos de nuestros hijos viven en nuestra casa aún? Pues con ellos, mis amados hermanos, sea 1, 2, 3, los que sean, pero que estén en nuestra casa, con ellos es suficiente. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean diferentes, pero hay que tener una visión clara. Alguien, mi amado hermano, dentro de esa casa tiene que trasladar una visión y caminar en ella. Miren, hace algún tiempo mi papá nos reunió a nosotros somos 4 hermanos, y nos reunió y nos dijo, miren mis hijos, yo tengo una situación ahí, ¿verdad? Y necesito que ustedes me ayuden. Bueno, él nos dejó ahí la información de lo que les estaba pasando, pero sobre todo a él. Y cada uno pues agarramos para nuestra casa, ¿verdad? Luego citamos una fecha y nos reunimos. Y llegaron mis hermanos y mis papás. Y les dije, miren, mi idea es esta y esta. Y hasta el día de hoy, mis amados hermanos, seguimos trabajando bajo esa visión, mis papás y nosotros, nuestros 4 hermanos, bajo esa visión para poder solventar el problema que mis papás tienen. Entonces les digo esto y ahí vamos, gracias a Dios, vamos bien. Les menciono esto, ¿por qué? Porque si él no hubiera comentado nada, por ejemplo, probablemente seguiría igual o estuviera peor y con riesgo a perder algunas cosas pues que le han costado, ¿verdad? Y no solamente le han costado dinero, tiempo, sino le han costado la vida misma. Amén. Bueno, espero estarme dando a entender, mis amados hermanos, con estos puntos tan importantes, cada uno de ellos, en relación a la prosperidad del alma, la salud del alma. Un alma sana, este es el punto del día de hoy, prospera. Y como repito, y no hace falta, mis amados hermanos, que estemos haciendo y deshaciendo. No, esto es automático. Si yo estoy sano en mi alma, tengo que prosperar. Necesariamente tengo que prosperar. Pero si hay algo en el alma que no está sano, ese algo, mi amado hermano, va a ser el impedimento para que yo prospere. Y lo más tremendo en lo que estamos viendo, pasamos a ver el otro significado de la palabra alma. Vean qué tremendo. La antítesis del que acabamos de mencionar es muerte. Entonces entendemos, ¿verdad?, de que si es la antítesis, y si nosotros, mis amados, no logramos prosperar,
sabemos que literalmente el alma no va a morir, porque el alma es eterna. Pero según la salud que el alma tenga, puede ser que vaya con el Señor, ¿verdad? O con todo respeto lo digo, o que vaya al infierno y no va a morir, va a ser atormentada por la eternidad o se va a gozar por la eternidad. Amén. Pero en este punto, en este significado de que el alma significa muerte, ¿acaso no, mis amados hermanos? Literalmente nuestros cuerpos sí van muriendo día con día. Los científicos han detectado que hay un gen en el cuerpo del ser humano que cuando llega a la edad de 40 años, ese gen se activa y entonces el cuerpo del ser humano empieza a morir. Empiezan a salir las canas, empiezan los achaques en la espalda, en los dedos, en las uñas, el pelo, todo le duele a uno. ¿Por qué? Porque ese gen se activa y le empieza a ordenar al cuerpo de que tiene que morir. Entonces, ¿cómo es posible, mis amados hermanos, de que ustedes y yo, la Biblia dice, ¿verdad?, de que la edad de los hombres es de entre 60 y 70 y los más robustos llegan a vivir 80 años? ¿Y cómo puede ser posible de que una persona ande más o menos por esas edades en donde ya no hay que sumarle días, sino restarle días, porque ya no es un día más de vida, sino es un día menos que le queda de vida? Pero ¿cómo es posible que llegó a cierta edad y no logró hacer nada, mis amados hermanos? No solamente material, espiritual, almáticamente, sino así como vino, así se fue. Podemos mencionar otra vez ese profeta, ¿verdad?, que falleció. Y imagínense ustedes, ¿a quién se le ocurre dejar de garantía a los hijos? Porque cuando el acreedor llegó a llevarse a los hijos. Yo me imagino, es una pensada, ¿verdad?, que él llegó a hacer el préstamo y puso como garantía: si yo no le puedo pagar, yo tengo 2 hijos, llegue a traerlo, y se los lleva. ¿Quién, mis amados hermanos, se pone a prestar dinero y pone de garantía a los hijos? Yo creo que nadie en su sano juicio, con un alma sana, si los hijos es lo que ustedes y yo más amamos. Pero en este punto estamos hablando de la muerte. Ya expliqué que el alma no muere, pero lo que sí va a morir, mis amados hermanos, son nuestros cuerpos, nuestros planes, nuestros sueños. Y podemos de alguna forma, si ustedes y yo como padres no hacemos que nuestra alma prospere o esté sana, podemos desgastarle la vida a nuestros propios hijos con nuestras propias necesidades. Porque recordemos que bíblicamente hablando, la Biblia dice que no es el hijo el que tiene que dejarle algo al padre, sino el padre el que tiene que dejarle algo al hijo. Y aquí está hablando de una herencia, y lo hemos mencionado. Recuerdo que en algún tiempo mencionamos esto, de que por qué los judíos son un pueblo tan próspero. Porque ellos desde la edad de 13 años se les empieza a enseñar lo que es un trabajo, para que a la edad de 40 años, y miren, el número 40 para ellos es muy importante, ya tengan o no tengan descendencia, pero ya tienen que tener algo muy importante como lo que es herencia. Ven qué tremendo, que aunque no tengan hijos, pero ya tienen herencia para el día que lleguen a tenerlos. Por eso es que son muy prósperos. Y a los hijos de los judíos no les toca empezar en donde sus padres empezaron, sino ellos continúan con la riqueza que sus padres les heredaron. Por eso, mis amados hermanos, es que es un pueblo bendito, es un pueblo próspero. ¿Por qué? Porque tienen un alma próspera y saben que el tiempo que estén acá en la tierra tienen que aprovecharlo. ¿Para qué? Sus hijos, para que lo que posean sea mejor a lo que a ellos les heredaron. Entonces esto es muy importante para cada uno de nosotros, mis amados hermanos, porque la prosperidad del alma
ya voy a ir terminando, no se centra solo en que yo, aunque sí vimos un punto, ¿verdad? Pero no se centra solo en que yo esté bien, sino se centra en que yo tengo que estar bien para que los que están a mi alrededor sean mejores, prosperen, su alma también esté sana. Amén. Y en el nombre de Jesús, miren, hay mucho más que hablar, mis amados hermanos, pero a mí ya se me fue el tiempo. Entonces es importantísimo de que ustedes y yo escudriñemos nuestra alma, como se los acabo de mencionar. En estos días pues me pasaron dos cosas, ¿verdad? En las que tuve que escudriñar mi alma. ¿Para qué? Para no volver a cometer los mismos errores, sino que antes bien escudriñar el alma para de alguna forma ver si lo que pudiera estar pasando pudiera enfermar mi alma, o lo que esté pasando pasa como consecuencia de que mi alma está enferma. Entonces, a escudriñar para demostrarnos a nosotros mismos de que estamos trabajando en el alma para que no se enfermen por cualquier cosa. Es más, ni siquiera por cualquier cosa. No debería de enfermarse, porque si nos mantenemos unidos en nuestro espíritu al Espíritu de Dios, nuestro ser, como lo veíamos en el significado, se alinea a la voluntad de Dios y se cumplirá lo que dice un salmo, ¿verdad? Aún mi carne tiene sed de ti. Vean qué tremendo. Si acabamos de mencionar que la carne es débil, pero ese salmo dice, aún mi carne tiene sed de ti. Entonces, una carne, un alma y un cuerpo que tengan necesidad, que tengan sed del Señor, me atrevo a pensar, es un alma sana. Amén. Y que el Señor pues nos ministre, mis amados hermanos, y que el corto o largo tiempo que el Señor nos permita estar en esta tierra con vida, porque sabemos que a todos de alguna forma nos va a tocar un día ver muerte, y si el Señor viene pues nos arrebata, pero de todas formas vamos a ser transformados. Entonces termino diciéndoles esto, que el corto o largo tiempo que nos quede sobre de esta tierra, que logremos, mis amados hermanos, dejar no solamente nuestra alma próspera, ¿verdad?, sino haber marcado las almas de cada uno de aquellos a los cuales Dios nos dio. Y muchas veces Dios no nos dio solamente a nuestros hijos como padres, ¿verdad?, sino como pastores también nos dio ovejas, como amigos también nos dio amigos. Amén. Como trabajadores nos dio jefes, y así podemos continuar hablando de muchas personas más o relaciones más que Dios nos dio. Como hijos nos dio padres, ¿verdad? Como esposos nos dio cónyuge, y podemos seguir. Amén. Entonces de eso se trata el tema, al menos en esto poco que mencionamos, de que si nuestras almas están sanas, vamos a poder dejar una semilla del Señor en cada una de aquellas almas que tengan contacto con nosotros. Porque ustedes y yo nos damos cuenta en el ministerio del Señor Jesús. Ciertamente, mis amados hermanos, Él caminó con 12. Amén. Les marcó la vida a esos 12, aunque ya sabemos el error de Judas, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, la influencia que Él dejó al marcarle la vida a aquellos 12, ¿verdad?, nos alcanzó a nosotros a tal punto de que por el evangelio que aquellos 12 discípulos expandieron, el evangelio llegó hasta nuestras naciones, y el día de hoy nos estamos esforzando por tener un alma sana. Amén, amén y amén, mis amados hermanos.